Es 1994. Un hombre de 30 años conduce desde Nueva York hacia Seattle. En el asiento del pasajero, su esposa observa la lluvia caer en el parabrisas, inquieta. En su regazo, una laptop donde él escribe con determinación. Acaba de renunciar al trabajo que siempre soñó. Está arriesgando todo, su matrimonio, sus ahorros, su futuro. En unas semanas, estará sentado en el piso de un garaje, empacando libros en cajas. 25 años después, ese hombre controla la mitad del comercio electrónico en Estados Unidos. Su fortuna supera la economía de más de 140 países. Sus empleados enfrentan jornadas tan exigentes que apenas tienen tiempo para descansar. Ha viajado al espacio en un cohete que simboliza su ambición ilimitada. Y probablemente tú contribuiste a su riqueza esta misma semana. Su nombre es Jeff Bezos. Y en los próximos 25 minutos, vas a descubrir cómo un vendedor de libros desde un garaje se convirtió en uno de los hombres más poderosos y más cuestionados del planeta. ¿Visionario que transformó nuestras vidas? ¿O empresario que llevó la eficiencia al límite humano? La respuesta no te dejará indiferente. Jeff Bezos nació el 12 de enero de 1964 en Albuquerque, Nuevo México. Su madre, Jacqueline Gass, tenía apenas 17 años cuando lo trajo al mundo. Trabajaba como cajera en un banco y, por las noches, asistía a la escuela nocturna, llevando consigo al pequeño Jeff mientras estudiaba para poder graduarse. Su padre biológico, Jack Jorgensen, era un joven de 19 años que trabajaba en una tienda de bicicletas y se entretenía practicando malabares en un monociclo. Ambos eran adolescentes cuando se casaron, pero la relación no prosperó. Con el tiempo, Jack reconoció que no había sido un buen esposo ni un buen padre, sus hábitos lo alejaban de las responsabilidades familiares. Finalmente, se separó de Jacqueline cuando Jeff aún era un bebé y perdió contacto con ellos. Los siguientes años fueron de supervivencia pura. Jacqueline trabajaba durante el día mientras sus padres cuidaban al pequeño Jeff. Vivían con lo justo, cada dólar contaba y cada decisión era difícil. Pero Jacqueline era persistente, inteligente y se negaba a que las circunstancias definieran el futuro de su hijo. Jeff no recuerda nada de su padre biológico porque simplemente nunca estuvo ahí. Jack Jorgensen desapareció de sus vidas completamente y durante décadas Jeff ni siquiera sabía su nombre real. Lo que Jeff sí recuerda es a una madre joven pero feroz que le enseñó que las circunstancias de tu nacimiento no determinan quién puedes llegar a ser, que el fracaso de otros no tiene que ser tu fracaso, y que con trabajo duro y determinación puedes reescribir completamente tu historia. Esa lección, aprendida en esos primeros años caóticos con una madre soltera luchando contra el mundo, moldearía todo lo que Jeff Bezos se convertiría. Alguien que se niega absolutamente a aceptar limitaciones, que cree que todo problema tiene solución si trabajas lo suficientemente duro, y que entiende que a veces tienes que hacer sacrificios brutales para sobrevivir y eventualmente triunfar. Cuando Jeff tenía 4 años, su madre se casó con Miguel Bezos, un inmigrante cubano que había llegado solo a Estados Unidos a los 15 años sin hablar inglés, huyendo del régimen de Castro. Miguel adoptó a Jeff oficialmente, le dio su apellido, y se convirtió en el único padre que Jeff conocería. Miguel Bezos trabajó como ingeniero en la empresa Exxon, y aunque no eran ricos, tenían estabilidad. Pero lo más importante es que Miguel le enseñó a Jeff algo fundamental. Con trabajo duro, cualquier cosa es posible. Esa lección moldearía todo. Los veranos de la infancia de Jeff fueron realmente divertidos. Solía pasar sus vacaciones en el rancho de su abuelo materno en Texas. Un lugar de 25,000 acres donde aprendió a reparar molinos de viento, castrar ganado, soldar, construir. Su abuelo había sido director regional de la Comisión de Energía Atómica, era un hombre brillante que le enseñó a Jeff que los problemas complejos se resuelven descomponiéndolos en partes más pequeñas. Pero lo que realmente obsesionaba al joven Jeff era el espacio. Veía Star Trek religiosamente y era un lector apasionado de libros de ciencia ficción. Se dice que a los 5 años, afirmó que de grande quería ser astronauta o arqueólogo espacial. En la escuela, Jeff era el clásico niño brillante. Le apasionaban las computadoras, en una época en la que apenas se estaban desarrollando los primeros modelos y no eran accesibles a la mayoría de personas. En la escuela secundaria, fue transferido al programa para estudiantes dotados y ganó en repetidas ocasiones premios en ferias de ciencias. Jeff era un niño muy curioso, pero desde una temprana edad entendió que para materializar sus sueños necesitaba de dinero.
por lo cual empezó a mostrar iniciativa de comerciante y a los 12 años de edad ideó un campamento educativo de verano en su garaje para niños del vecindario, cobrando $600 por niño. En dicho lugar, Jeff les enseñaba a niños más pequeños sobre el infinito, viajes en el tiempo y teletransportación. Sus padres veían estas actividades con extrañeza, ya que no era una actitud de un niño de su edad, pero en todo momento lo apoyaron. 6 niños se inscribieron para este pequeño negocio y el joven Jeff logró $3,600 ese verano. Años más tarde, otro evento en su vida que no pasó desapercibido, fue cuando dio un discurso durante el evento de su graduación en el año 1982. Ese día Jeff Bezos habló sobre la posibilidad de colonizar el espacio, construir hoteles orbitales, salvar la Tierra moviendo toda la industria pesada fuera del planeta. Tenía 18 años y ya pensaba en escala planetaria. Jeff Bezos fue aceptado en Princeton, donde estudió ingeniería eléctrica y ciencias de la computación. Se graduó con honores y fue miembro de Phi Beta Kappa, la sociedad académica más antigua y prestigiosa de Estados Unidos, confirmando su capacidad intelectual. Años después recordaría con humor que intentó dedicarse a la física teórica, pero pronto comprendió que en ese campo había mentes más brillantes. Decidió entonces enfocarse en un área donde pudiera destacar y tener mayor control sobre su destino. Al terminar sus estudios en 1986, las oportunidades llegaron de inmediato. Empresas de renombre como Intel y Bell Labs querían contratarlo, pero Bezos eligió un camino distinto, se trasladó a Wall Street. Allí comenzó Enfitel, una startup de telecomunicaciones, donde se encargó de construir redes para el comercio internacional. Con apenas 22 años ya estaba diseñando infraestructura capaz de mover millones de dólares, demostrando una visión práctica, ambiciosa y orientada al futuro. En 1990, a los 26 años, se unió a The Shaw & Co., un prestigioso fondo de inversión cuantitativo. Fue en este lugar donde aprendió una lección fundamental, cómo detectar oportunidades antes que los demás utilizando el poder del análisis de datos. Su talento lo llevó a ascender rápidamente, convirtiéndose en el vicepresidente más joven de la firma a los 30 años. Con un salario de 6 cifras y un futuro asegurado en Wall Street, parecía estar en la cima del mundo financiero. Pero en 1994, un simple número captó su atención y cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Mientras trabajaba en The Show, Jeff Bezos pudo identificar el acelerado crecimiento del Internet año tras año. Jeff comprendió de inmediato lo que aquello significaba. La red no solo iba a transformar la manera en que nos comunicamos, sino también cómo vivimos, trabajamos y compramos. Y quien lograra adelantarse en el comercio en línea tendría una ventaja competitiva gigantesca. Convencido de la magnitud de la oportunidad, compartió la idea con su jefe, crear una librería en línea. La propuesta fue recibida con interés, pero con mucha cautela. Su jefe le dijo que era una idea brillante, aunque quizá más adecuada para alguien que no tuviera ya un puesto privilegiado en Wall Street. Le aconsejó reflexionar durante 48 horas antes de tomar una decisión. Jeff Bezos desarrolló lo que llamó su marco de minimización del arrepentimiento. Se imaginó a sí mismo con 80 años, mirando hacia atrás en su vida y preguntándose, ¿qué le pesaría más, haber intentado este sueño y fracasar, o nunca haberlo intentado? La respuesta fue inmediata y clara, debía arriesgarse. En 1994 tomó una decisión que cambiaría su destino. Renunció a su trabajo soñado en Wall Street, convenció a su esposa Mackenzie de emprender un viaje al otro lado del país y juntos condujeron desde Nueva York hasta Seattle. Durante el trayecto, Jeff escribía en su laptop el plan de negocios de lo que pronto se convertiría en Amazon. Tenía apenas 30 años y estaba dejando atrás la estabilidad financiera por una idea que la mayoría consideraba una locura. Sin embargo, para él era la oportunidad de su vida, un salto hacia lo desconocido que marcaría el inicio de una de las historias empresariales más influyentes de nuestro tiempo. La historia del garaje de Amazon es famosa, pero la realidad era más caótica de lo que la leyenda sugiere. En los inicios de Amazon, Jeff no contaba con un equipo sofisticado ni inversión millonaria. Tenía un garaje, algunas computadoras y una visión a largo plazo. El 5 de julio de 1995, Amazon.com salió al aire. Jeff había considerado 20 categorías distintas de productos, pero los libros resultaron ser la opción perfecta.
Existían millones de títulos, muchos más de los que cualquier librería física podía ofrecer, eran fáciles de enviar, no caducaban y los márgenes permitían ofrecer descuentos atractivos. El nombre original que Jaff pensó fue Cadabra, inspirado en la palabra abracadabra. Sin embargo, su abogado le advirtió que sonaba demasiado parecido a cadáver, lo que lo llevó a buscar alternativas. Elaboró listas de nombres, con la idea de que empezaran con la letra A para aparecer primero en los listados alfabéticos. Finalmente eligió Amazon, evocando el río más grande del mundo y reflejando su ambición de construir la tienda más grande del planeta. Los primeros días fueron tan duros como emocionantes. Jaff, Mackenzie y un pequeño grupo de empleados empacaban libros en el piso del garaje. Cada vez que llegaba un pedido, una campana sonaba y todos celebraban. Al principio era un símbolo de esperanza y entusiasmo, pero pronto los pedidos comenzaron a llegar con tanta frecuencia que la campana no dejaba de sonar, hasta que tuvieron que apagarla. En su primer mes, Amazon logró algo extraordinario. Vendió libros en los 50 estados de Estados Unidos y en 45 países alrededor del mundo. Todo esto sin gastar en publicidad, únicamente gracias al boca a boca. El crecimiento era exponencial, tan rápido que resultaba a la vez emocionante y aterrador. Sin embargo, detrás de ese éxito inicial se escondía un problema enorme: la empresa no generaba ganancias. En realidad, perdía dinero con cada venta. Los descuentos agresivos, los costos de envío y la infraestructura necesaria superaban lo que ingresaba. Para la mayoría de los inversionistas y analistas, aquello era una locura. No se puede construir un negocio perdiendo dinero indefinidamente, repetían. Pero Jeff Bezos veía más allá. Tenía un plan que nadie más comprendía, una visión que lo impulsaba a seguir adelante pese a las dudas y críticas. Fue en este momento cuando Jeff Bezos demostró ser distinto a cualquier otro empresario de su generación. Mientras la mayoría buscaba construir negocios rentables en el menor tiempo posible, él jugaba un juego completamente diferente. En su carta a los accionistas de 1997 escribió una frase que marcaría el rumbo de Amazon: tomaremos decisiones basadas en flujo de caja a largo plazo en lugar de ganancias a corto plazo o reacciones de Wall Street. En otras palabras, la compañía iba a perder dinero de manera intencional durante años, reinvirtiendo cada dólar en crecimiento, infraestructura y experiencia del cliente. La apuesta era tan simple como arriesgada: crecer tan rápido y con tanta fuerza que, cuando llegara el momento de ser rentables, nadie pudiera competir con ellos. Amazon comenzó con libros, luego sumó música, películas, electrónica y, poco a poco, prácticamente todo. Cada nueva categoría aumentaba las pérdidas a corto plazo, pero al mismo tiempo volvía la plataforma más indispensable para los clientes. En el año 2000, la burbuja de las .com estalló y cientos de empresas de Internet desaparecieron de la noche a la mañana. Las acciones de Amazon se desplomaron de $113 a apenas 6, y los medios anunciaban su final inminente. Pero Jeff Bezos no se detuvo. Continuó invirtiendo, expandiendo y apostando por su visión, aun cuando muchos lo consideraban una locura. Algunos lo llamaron visión estratégica, otros lo calificaron de arrogancia temeraria. Lo cierto es que Amazon no reportó su primera ganancia anual completa hasta 2003, 8 años después de su lanzamiento. Para entonces, ya era demasiado tarde para sus detractores y competidores. La compañía se había convertido en un gigante imposible de alcanzar. En 2006, Amazon lanzó un proyecto que pasó desapercibido para la mayoría, pero que transformó Internet para siempre: Amazon Web Services, conocido como AWS. La idea era simple y brillante. La compañía había construido una enorme infraestructura de servidores para sostener sus propias operaciones, y gran parte de esa capacidad permanecía ociosa. Jeff Bezos se preguntó, ¿por qué no ofrecerla a otras empresas? Lo que comenzó como una solución interna se convirtió en la columna vertebral invisible de la red. Hoy, AWS sostiene el funcionamiento de gigantes como Netflix, Spotify, Airbnb, la NASA, la CIA y millones de sitios web alrededor del mundo. Es un servicio tan esencial como discreto, y además extraordinariamente rentable. Aporta más del 60% de las ganancias totales de Amazon. Este punto es clave para comprender la estrategia de Bezos. La tienda en línea, con sus descuentos y costos de envío, apenas generaba beneficios o incluso perdía dinero. El verdadero negocio estaba en la infraestructura tecnológica.
Amazon se presentó al mundo como una librería y luego como una tienda universal, pero detrás de esa fachada se escondía el motor que realmente impulsaba su imperio: vender la tecnología que sostiene el comercio digital. Para 2010, Amazon ya vendía prácticamente de todo. El Kindle había revolucionado la manera en que se consumían los libros digitales, y Amazon Prime, lanzado en 2005, había creado una base de millones de suscriptores que pagaban una cuota anual por envíos gratuitos, generando una lealtad casi adictiva hacia la plataforma. La expansión fue devastadora para la competencia. Borders, Barnes & Noble, Toys R Us, Circuit City y miles de pequeños negocios no pudieron resistir. No era que Amazon ofreciera productos superiores, sino que su conveniencia, sus precios más bajos y una infraestructura imposible de igualar terminaron por arrasar con ellos. En medio de este ascenso, Jeff Bezos se convirtió en uno de los hombres más ricos del planeta. Sin embargo, su figura despertaba más respeto y temor que afecto. Era admirado por su visión y su poder, pero no amado. En este punto quizás te preguntes, ¿qué escondía Jeff Bezos detrás de sus bajos precios y envíos gratuitos? Llegamos a la parte más oscura y controversial de la historia de Jeff Bezos: el precio humano detrás de ese paquete que llega a tu puerta al día siguiente. Los centros de distribución de Amazon han sido descritos por trabajadores como lugares extremadamente exigentes, donde la presión constante y el control del tiempo marcan cada jornada. En esas bodegas gigantes, los empleados recorren entre 15 y 30 kilómetros por turno, moviéndose sin descanso para cumplir con las metas de productividad. Cada segundo de su día es monitoreado por sistemas que registran su desempeño. Si superan los límites establecidos de tiempo fuera de tarea, que incluyen pausas tan básicas como ir al baño, enfrentan sanciones o incluso el riesgo de perder su empleo. Ir al baño cuenta contra el tiempo de productividad. Reportes investigativos han documentado situaciones extremas. Trabajadores que recurren a botellas porque no pueden perder minutos en desplazarse, mujeres que enfrentan dificultades para atender sus necesidades sanitarias y personas que colapsan de agotamiento pero temen detenerse, conscientes de que los algoritmos rastrean cada segundo de su desempeño. En 2018, una investigación reveló que las tasas de lesiones en los centros de distribución de Amazon eran el doble del promedio de la industria. Espaldas dañadas, rodillas desgastadas, casos severos de túnel carpiano, la lista era larga. La rotación de personal se volvió masiva, porque físicamente muchos no podían sostener el ritmo más allá de unos meses. Cuando se le ha cuestionado sobre estas condiciones, Amazon responde que ofrece salarios competitivos de $15 la hora, beneficios y que las críticas son exageradas. Jeff Bezos, en cambio, ha dicho muy poco al respecto, dejando las respuestas en manos de portavoces corporativos. La realidad es contundente. Mientras los trabajadores en las bodegas enfrentaban condiciones extremas para cumplir con sus cuotas, Jeff Bezos se convirtió en el primer ser humano en la historia en superar los $200.000 millones de fortuna personal. Durante la pandemia, su riqueza aumentó en más de $140.000 millones, mientras los empleados esenciales de Amazon arriesgaban su salud empacando mascarillas y papel higiénico para millones de hogares. Las cifras hablan por sí solas. Jeff ganaba alrededor de $321 millones al día gracias al crecimiento de sus acciones, mientras que un trabajador de bodega apenas alcanzaba $120 diarios. La comparación es abrumadora: en apenas 2 segundos, Bezos obtenía lo que un empleado tardaba un año entero en ganar. Esa disparidad no representa únicamente una diferencia económica. Es un reflejo de un desequilibrio profundo, un contraste que muchos consideran una cuestión moral más que financiera. Por otro lado, en su vida personal, en enero de 2019, Jeff y Mackenzie Bezos anunciaron su divorcio tras 25 años de matrimonio. Mackenzie había estado junto a Jeff desde antes de que Amazon existiera, había empacado libros en el garaje y criado a sus 4 hijos mientras él levantaba su imperio. El comunicado fue sorprendentemente cordial. Hablaban de seguir siendo amigos, familia y colaboradores, transmitiendo una imagen de separación civilizada. Pero apenas 2 días después, el tabloide National Enquirer reveló que Jeff mantenía una relación con Lauren Sánchez, una presentadora de televisión. Publicaron fotos, mensajes y detalles que hicieron que el escándalo explotara en los medios. La reacción de Bezos fue inmediata.
Acusó al National Enquirer de chantaje y publicó una carta abierta en la que denunciaba los intentos del tabloide, propiedad de un aliado político influyente, de presionarlo con la amenaza de difundir imágenes íntimas si no detenía una investigación sobre las posibles motivaciones detrás de la filtración. El divorcio se concretó en abril de 2019. Como parte del acuerdo, Mackenzie recibió el 25% de las acciones de Amazon que pertenecían a Jaff, una participación valorada en $38.000 millones, lo que la convirtió de inmediato en una de las mujeres más ricas del mundo. Pero lo verdaderamente fascinante vino después. En los años siguientes, Mackenzie donó más de $14.000 millones a organizaciones benéficas, comprometiéndose públicamente a entregar la mayor parte de su fortuna. Su filantropía la convirtió en una figura admirada por su generosidad y determinación. Jaff, en contraste, destinó menos del 2% de su riqueza a causas sociales, uno de los porcentajes más bajos entre los multimillonarios. La diferencia entre ambos no solo reflejaba estilos de vida distintos, sino también visiones opuestas sobre el poder y la responsabilidad que conlleva la riqueza, el sueño espacial y la rivalidad con Elon Musk. ¿Recuerdas que Jeff Bezos soñaba con ser astronauta de niño? Ese sueño nunca desapareció. En el año 2000 fundó Blue Origin, su propia compañía espacial. Su visión era ambiciosa y compartía similitudes con la de Elon Musk: abaratar el acceso al espacio mediante cohetes reutilizables, trasladar la industria pesada fuera de la Tierra y preservar el planeta como un lugar destinado principalmente a la vida humana, mientras la manufactura ocurría en órbita. La rivalidad entre Bezos y Musk se volvió legendaria y a veces infantil. Se enfrentaban en Twitter, se demandaban mutuamente y competían por contratos de la NASA. Musk se burlaba de Blue Origin llamándola Blue Origin T, insinuando que no lograba nada. Bezos respondía que Musk era imprudente y que Blue Origin era como una tortuga, lenta, pero destinada a ganar la carrera. Finalmente, en julio de 2021, Bezos cumplió su sueño de infancia. Voló al espacio a bordo del cohete New Shepard de Blue Origin. El viaje duró apenas 11 minutos, pero alcanzó los 100 kilómetros de altitud, convirtiéndose en un hito personal y en la materialización de una ambición que había perseguido toda su vida. Las críticas no tardaron en llegar. Muchos señalaron que Jeff Bezos había gastado $5.500 millones de su fortuna personal para un vuelo de apenas 11 minutos al espacio, mientras miles de trabajadores de Amazon no podían permitirse tomar días de enfermedad. En Internet, los memes fueron despiadados. Uno de los más compartidos mostraba el cohete, cuya forma fue objeto de burlas, acompañado del texto: Jeff Bezos gastó miles de millones para volar en un cohete durante 11 minutos. Siguiendo su filosofía de no escuchar y dar importancia a sus críticos, en 2022, Jeff ordenó la construcción de un yate, no un jet normal, un superyate de 127 metros llamado Koru, que costó aproximadamente $500 millones. Es tan grande que tiene 3 mástiles de 70 metros de altura. Tiene múltiples niveles, piscinas, spa. Y como el yate es tan grande que no tiene helipuerto, Jeff compró un segundo yate de apoyo de $75 millones llamado Aveona, cuyo único propósito es llevar el helicóptero. Un análisis de ProPublica reveló que entre 2007 y 2011 Jeff Bezos no pagó ni $1 en impuestos. Todo esto, a pesar de que su riqueza aumentó en decenas de millones de dólares. Este suceso le trajo muchos más críticos de los que ya tenía. Otra jugada que generó mucha controversia aconteció en el año 2013, cuando Jeff Bezos compró The Washington Post por $250 millones. La noticia generó inquietud. Muchos temían que utilizara el periódico como una herramienta política personal. Sin embargo, en gran medida Bezos ha respetado la independencia editorial. Bajo su propiedad, el Post ha prosperado, ha ganado premios Pulitzer y ha realizado investigaciones periodísticas de gran impacto. Es, sin duda, uno de los aspectos más positivos de su legado. Aún así, la pregunta persiste: ¿es saludable para la democracia que el hombre más rico del mundo controle uno de los periódicos más influyentes del planeta? Entonces, ¿quién es realmente Jeff Bezos? La respuesta, como ocurre con todos los personajes complejos, no es sencilla. Hay quienes piensan que es un visionario que supo ver el futuro de Internet antes que casi todos y tuvo el coraje de apostar todo por esa visión.
Es el empresario que levantó la infraestructura que sostiene gran parte de nuestra vida moderna, donde un clic basta para que el mundo llegue a tu puerta. Pero también es el jefe cuya obsesión por la eficiencia ha generado condiciones laborales que muchos describen como deshumanizantes. Es el multimillonario cuya riqueza alcanza cifras tan desproporcionadas que parecen irreales, mientras millones de personas que hacen posible su imperio luchan día a día por sobrevivir. Algunos ven a Jeff Bezos como un soñador que busca salvar a la humanidad trasladando la industria al espacio. Sin embargo, ese mismo hombre invierte $500 millones en un cohete para un vuelo de 11 minutos, mientras la Tierra enfrenta crisis ambientales cada vez más graves. Lo cierto es que Bezos ha logrado algo extraordinario, ha hecho nuestras vidas objetivamente más convenientes. Amazon es, sin duda, un servicio impresionante. Pero esa conveniencia tiene un costo oculto que rara vez reconocemos: trabajadores exhaustos, pequeños negocios arrasados y una concentración de riqueza sin precedentes. Aquí surge la pregunta incómoda: ¿podemos admirar el logro mientras condenamos los métodos? ¿Podemos seguir usando Amazon mientras aceptamos que el sistema que lo sostiene es, en esencia, explotador? Estés de acuerdo o no, lo cierto es que la contribución de Jeff Bezos a la humanidad es innegable y aquí te presento un resumen de sus aportes más importantes a los ciudadanos del común. Número 1. Facilidad al comprar por Internet. En 1995, Jeff Bezos lanzó Amazon desde su garaje, comenzando con libros y ofreciendo algo revolucionario: comprar cualquier producto con unos clics, comparar precios al instante, leer reseñas y recibirlo en casa. Lo que creó fue la democratización del acceso al comercio. Ya no importaba dónde vivieras, podías acceder a los mismos productos que en una gran ciudad. Amazon eliminó la tiranía de la geografía y transformó las compras de una tarea agotadora en una experiencia invisible y cotidiana, tan fácil como respirar. Número 2. Amazon Prime. En 2005, Jeff Bezos lanzó Amazon Prime, una membresía de $79 al año que ofrecía envíos ilimitados en 2 días. Lo que parecía insostenible se convirtió en un cambio radical: eliminó el envío como obstáculo y disparó las compras en línea. Para millones de personas, padres ocupados, ancianos, personas con discapacidades o habitantes de zonas rurales, Prime significó acceso rápido y equitativo. La verdadera genialidad fue psicológica. Al sentirse gratis cada envío, desapareció la barrera mental para comprar. Con más de 200 millones de miembros hoy, Prime redefinió nuestras expectativas. 2 días parecen lentos y la industria entera tuvo que acelerar o morir. Número 3. Amazon Web Service. En 2006, Amazon lanzó AWS, un servicio que permitió alquilar infraestructura tecnológica por centavos la hora bajo el modelo paga solo lo que usas. Antes, crear una aplicación requería inversiones de cientos de miles de dólares en servidores, espacio físico y personal técnico, lo que hacía imposible que pequeños emprendedores compitieran. Con AWS, cualquier persona con una idea podía escalar de unos pocos usuarios a millones sin grandes riesgos iniciales. Empresas como Netflix, Spotify, Airbnb y Pinterest crecieron gracias a esta plataforma. AWS democratizó la innovación, eliminó barreras económicas y cambió quién puede construir el futuro digital, convirtiéndose en la columna vertebral de gran parte de Internet. Aquí llegamos al final de esta aventura empresarial y, como es costumbre, me gustaría conocer tu opinión ante el siguiente interrogante. ¿Es Jeff Bezos un genio visionario que nos dio conveniencia increíble y construyó infraestructura esencial para el Internet moderno? ¿O es un explotador sin alma cuya riqueza obscena está construida sobre el sufrimiento de cientos de miles de trabajadores? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal para ver más contenido. Nos vemos en la próxima.